¿Qué tal? Y bienvenidos nuevamente al espacio que es de todos ustedes. Vamos a hablar, como siempre les digo, de cualquier tema que sea interesante, que sea noticia y a veces hasta temas controversiales. Y yo diría que de temas también insólitos, pintorescos, como ustedes han visto a lo largo ya de más de un año o dos que llevamos con ustedes, casi dos creo que vamos a cumplir. Los temas son muy variados, pero siempre buscándole ese lado positivo o ese otro lado de la información. Miren, en mi caso en particular, a mí siempre me ha dado mucha curiosidad el tema de los deportes extremos, por ejemplo. No me gustan, no soy el tipo de verlos, pero he visto que, por ejemplo, el deporte extremo está ocupando una gran relevancia en la nueva generación, lo que le llaman la MMA. Es ese tipo de deporte de contacto, como una lucha libre pero sin protección. Yo vivía en los tiempos de Jack Veneno, imagínense, o sea, eso era lo que yo veía, pero yo entiendo que hay otro tipo de generación y si usted es de México y está viendo este programa, los enmascarados y todavía la lucha libre, que pareciera como un show artístico, se ha tenido que como esforzar más porque estos luchadores de esos ring de combate cerrados donde hay sangre y golpe, ya usted sabe, pero yo no le quiero hablar de eso, sino de los médicos que atienden a estos deportistas, los que están ahí al lado de las cuerdas o de las jaulas, como le llaman. ¿Y qué sucede con estos médicos? Precisamente hay un médico con el que quiero hablar, porque miren, estos golpes que reciben los atletas, pareciera que no importa. Hemos visto desgracias en muchos deportes, especialmente el boxeo profesional. ¿Cuántas cosas no han pasado? Pero me gustaría hablar desde el lado de la salud, desde el lado de cómo ellos atienden a los atletas, las lesiones que sufren, las consecuencias de esos golpes, porque a mí por lo menos siempre me ha interesado saber. El doctor Luciano Fischer es uno de esos médicos que está avalado o que tiene el sello para estar en estos combates de deportes extremos. Así que vamos a ver esa entrevista. Bueno, lo prometido es deuda. Les dije que les tenía una entrevista con un médico que es amigo y ha estado en el programa anteriormente, pero que ahora le quiero preguntar algo que pocos saben que él hace. Aunque es un médico muy reconocido en Miami por sus trabajos en cirugía bariátrica y otros, él tiene otra profesión, que es el médico de los deportistas, de los atletas, que yo le llamo que se matan, que se entran a golpe, a piñazo, como usted le quiera llamar, la MMA, que es ese tipo de lucha de contacto que para mí es demasiado violenta verla, pero que sé que tiene mucho auge. Y el doctor Luciano Fischer es el que está allí al lado del ring o del cage, la jaula, como le llaman, para asistir a estos atletas. Yo me moría por hacerte esta entrevista, te tomé de sorpresa. Bienvenido, Luciano. Gracias, un placer estar nuevamente contigo después de tanto tiempo. Te tomo de sorpresa lo que te voy a preguntar. Pregúntame lo que quieras. Primera pregunta, porque ya mira, la juventud es una generación que está viendo estas peleas y es súper famoso, hay mucho dinero por la gente. También es un deporte de contacto brutal. Pero a ti en lo personal, ¿te gustan estas peleas? Mira, te voy a decir una cosa. Yo empecé a hacer esto ya hace unos añitos, ¿no? Espérate, ¿a pelear o a cuidar de los atletas como médico? Como por partes, porque una cosa llevó a la otra. No, hace aproximadamente 2 años y medio que estoy trabajando para la Comisión de Boxeo del Estado de la Florida. Y a través de la comisión tengo la posibilidad de cubrir este tipo de eventos, como nombraste tú, no solamente de artes marciales mixtas, sino que también de boxeo, de kickboxing. Hay distintas disciplinas que se cubren. A medida que fue pasando el tiempo, me empezó a gustar más. Yo nunca hice ningún tipo de deporte de contacto y desde hace aproximadamente unos 8 meses que estoy entrenando, estoy practicando esto también. A mí ahora me agarraste de sorpresa. Okay. Pero, a ver, Dime. yo no lo veo
de repente llego a un lugar, alguien lo está viendo y yo así como que me tapo los ojos y de lado lo veo, pero es tan violento como parece. O sea, yo entiendo que es una profesión, es un deporte, pero es que se dan de verdad, se golpean de verdad, eso no es broma, eso es duro. Sí. Hay diferencias entre las disciplinas. O sea, lo que nosotros crecimos viendo era el boxeo, que era el deporte violento, y de a poquito el boxeo fue siendo reemplazado en cuanto a popularidad por las artes marciales mixtas. Las artes marciales mixtas comenzó siendo algo bastante distinto a lo que es ahora. Se llaman artes marciales mixtas porque había gente que venía, por ejemplo, del karate y había gente que venía, por ejemplo, del boxeo, y cuando peleaban en el cage, en esta jaula, los que venían del karate estaban vestidos como un karateca y el que venía del boxeo estaba vestido como un boxeador. Obviamente los guantes son distintos y los guantes siempre son distintos, me refiero a dentro de esta disciplina. Los dos peleadores tienen el mismo tipo de guantes, pero en cuanto a la vestimenta era distinta de acuerdo a la disciplina de la que venían. Ahora eso ya cambió, la vestimenta es prácticamente uniforme, pero hay gente que tiene un poco más digamos, de experiencia quizás en taekwondo y hay otro que tiene más experiencia en kickboxing. Entonces, lo que se termina viendo es algo muy interesante, pero sí, efectivamente es violento y nosotros justamente estamos ahí para garantizar la salud y el bienestar de los atletas. Espérame, paso, momento. El médico está fuera del ring, jaula, cage, pero ¿cómo tú puedes garantizarlo? O sea, me acaba de confirmar que eso se ve, que es violento, porque de verdad se dan golpes y no tienen ningún tipo de protección. Si ya que estás entrenando, ahora te pregunto, vámonos un poco hacia atrás, es que hay ciertos golpes que no se pueden dar, como en todo deporte, por ejemplo, en la costilla, en la nariz, yo qué sé. Mira, Se puede con el puño completo cerrado, con los nudillos, yo no sé. ahí ya, básicamente con las preguntas que me hiciste, ya me describiste unas 3 o 4 ligas distintas que tienen sus reglas diferentes entre sí. Volviendo a tu pregunta inicial, es violento, nosotros estamos ahí, nosotros estamos para garantizar el bienestar y te cuento más o menos cómo es el proceso. El día anterior a la pelea, cuando se hace el pesaje, cada uno de estos atletas se les hace un examen físico. O sea, yo tengo que chequear sus laboratorios, asegurarme que estén bien. Hay ciertos test que se le realizan a los atletas, como por ejemplo del HIV, hepatitis C, hepatitis B. Los atletas tienen que tener un examen de la vista. Cuando el atleta tiene más de 40 años, por ejemplo, se le pide también una resonancia del cerebro y un electrocardiograma. Esta gente es atleta, es gente que realmente a nivel físico está bien, pero obviamente ya cuando tienen más de 40 años se le requieren algunas cosas más. Durante el pesaje nosotros les hacemos un examen físico para asegurarnos que ellos están en buenas condiciones para la pelea. Y durante la pelea, como lo mencionaste, nosotros estamos ahí al lado, vemos qué es lo que está pasando. Nosotros no solamente vemos la pelea, sino que seguimos ciertos detalles de cómo está cada peleador para justamente nosotros seguir eso y quizás entre rounds, si nosotros tenemos alguna duda, nosotros podemos ir a revisar al peleador. Hay por lo menos dos médicos por pelea. Cada uno sigue a una esquina distinta, al peleador de una esquina distinta, y después de la pelea nosotros tenemos que revisarlos nuevamente. Y si hay alguna lesión, o se lo manda al hospital si nosotros consideramos que es de gravedad, o si no, le damos la recomendación de hacer seguimiento con distintos especialistas. Pero te fuiste ya muy lejos, se acabó la pelea. Vamos de nuevo adentro de la jaula. Ok. De las artes marciales mixtas. Yo te preguntaba, ya que estás entrenando también, que si hay ciertos golpes prohibidos o ciertas formas, porque es que para mí ahí no se vale nada. Bueno, no me quedo callado. Hay reglas, pero eso depende del tipo de deporte y el tipo de liga. Te voy a dar un ejemplo. Hay ciertos golpes que no se permiten, por ejemplo,
en la MMA, o sea, UFC, que es la liga más común. Te doy un ejemplo. Cuando el peleador que está en el piso, tú no puedes ir a darle un rodillazo en la cabeza. Eso está prohibido. Si tú haces eso, te van a quitar puntos. Si el otro peleador, si lo noqueaste, por ejemplo, le diste un rodillazo en la cabeza cuando el peleador estaba en el piso y lo desmayaste y el peleador no puede seguir la pelea, a ti te descalifican. Y eso es, por ejemplo, un tipo de golpe. Hay otras ligas que tienen otras reglas que difieren entre sí. Hay ligas que, por ejemplo, no se utilizan guantes. Hay una liga que se llama bare knuckle, que quiere decir con los nudillos, digamos, expuestos, donde en vez de utilizar un guante que cubra los nudillos, se utiliza un vendaje solamente para mantener las muñecas sin que se doblen, para que no se lesionen las muñecas, pero las manos y los nudillos están expuestos. Bueno. Entonces, el deporte es distinto. ¿Por qué? Porque si tú le quieres pegar a la pared, a una pared, por ejemplo, y tú tienes un guante, el golpe a esa pared va a ser distinto. ¿Por qué? Porque va a tener más presión, ¿ok? Va a tener más presión porque tienes acolchado. Puedes soportar, digamos, puedes dar en realidad más castigo, o sea, contrariamente a esas ligas que no tienen guantes, en el que si tú pegas, como no tienes ninguna protección en los nudillos, quizás te lastimas tú también. Entonces, hay diferencia. Entonces, ¿qué vas a hacer? No vas a pegar tan duro. Hay ciertas diferencias, pero sí, como dijiste, tienen distintas reglas y sí, por ejemplo, en estas ligas donde no tienen guantes, los peleadores tienden a cortarse más. ¿Okay? Ahí hay sangre por todas partes, sangre. Yo solo veo sangre para acá, sangre para allá. Yo no lo veo, pero te digo que a veces uno llega a un lugar, está cenando algo o alguien y yo, ay Dios mío, las redes sociales inundadas de esta vaina y yo, bueno, pues está. Y sangre va. ¿Es verdad que hay tanta sangre de verdad? Sí, esto no es para la persona que se impresiona fácilmente. Pero la sangre, pregunta, o sea. Es real. Es real. Es real. Pero, por ejemplo, una herida, ¿hasta dónde le dicen a ustedes como médicos para la pelea? Es como en el boxeo que se abre aquí ya. No, se dan duro y se han muerto. Se han muerto. Es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de cortes. Por ejemplo, consideramos que el atleta puede seguir y hay otro tipo de corte que nosotros tenemos que parar la pelea. Te voy a dar ejemplos. Si hay un corte en la comisura labial, aquí, por ejemplo, ese corte se puede extender si el peleador sigue, digamos, luchando. Entonces, se le abrió el cachete y se le abrió el cachete. Exactamente. Entonces, lo que nosotros hacemos es cuando vemos que hay un corte profundo aquí, automáticamente paramos la pelea. La cantidad de sangre no determina si nosotros vamos a parar una pelea o no. ¿Por qué? Porque uno puede tener un corte que sangre mucho, porque justo se te abrió un vasito pequeño, pero sangra mucho. Tú viste que durante la pelea, entre los rounds, aparece uno y te pone un metal aquí, y tratan de parar el sangrado y les ponen vaselina. Te cuento algo, es que yo no he visto ninguna pelea, gracias. Pero para los que ven esto, atención, cuando le ponen el metal ahí. No la ponen. Cuando, por ejemplo, mira, tú tienes un corte aquí, que sangra mucho. Te colocan ese metal que tiene adrenalina, un montón de compuestos que hacen que los vasos sanguíneos se hagan más pequeños, se contraigan y dejes de sangrar. Esa pelea puede seguir, ¿ok? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un corte bien profundo aquí, que nosotros vemos que está en una zona donde, por ejemplo, hay algún nervio importante cerca, nosotros tenemos que parar la pelea. Y eso es, muchas veces no tiene ningún tipo de relación con la cantidad de sangrado que hay. Obviamente, si hay un corte, por ejemplo, en algún lado, y nosotros vemos que hay un sangrado arterial, que tú ves que está saliendo, entonces, bueno. Mi amigo Luciano es tan gráfico, no hace falta poner imágenes aquí. Por favor, editor, ni se le ocurra poner imágenes. Vamos a poner unas imágenes de MMA, pero bien relajadas, no cuando le sale el chorro como la manguera de agua. Eso es raro que ocurra, pero a lo que voy es,
si nosotros vemos que hay un sangrado que puede llegar a comprometer al atleta, entonces sí lo paramos. ¿Qué es lo peor que te ha pasado a ti como médico en la MMA? ¿Qué tuviste que dijiste, wow? Bueno, cortes bien profundos, muchas fracturas faciales, donde tú, por ejemplo, en la mandíbula es un lugar que se puede fracturar y hay veces que se fractura en varios lados y quizás la parte de aquí del medio ves como que los dientes se suben y se van bajando porque la mandíbula está fracturada en varios lados. Y eso es, espérate, eso es de un solo golpe. Eso es de un solo golpe. O pero por ejemplo... Espérate, pero, Dios mío. ¿Qué clase de fuerza violenta puede tener un solo golpe para desencajarte y partirte la mandíbula en 3? El suficiente. Puede ser una patada, puede ser un golpe dado con mucha potencia, depende, puede ser un codazo. Ay, mi madre. Puede ser un codazo. Otra de las lesiones que son realmente impresionantes cuando uno las ve, obviamente es un deporte que se utilizan las patadas. Y esta gente, a ver, si por ejemplo yo voy y le quiero dar patadas a un bambú, que es muchas de las cosas que hacen esta gente, sobre todo en países como Tailandia, y yo empiezo a darle un bambú, a mí me va a doler y yo quizás me fracturo la pierna. Lo que ocurre es que cuando ellos practican, van creando, a medida que va pasando el tiempo, unas microfracturas bien pequeñitas, lo que hace que cuando estas fracturas pequeñitas se van cicatrizando, terminan haciendo ese hueso mucho más fuerte. Claro, es como si fuera una coraza de protección, como una rodillera. Exactamente, pero a lo largo... Pero qué brutalidad meterse golpes para crear una coraza. Pero, un queloide masivo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces esta gente patean y cuando dan la patada se puede fracturar y esas son de las lesiones más impresionantes que hay en el... Espérate, coge unos lentes, espérate. Como cuando hace crack y salen las dos cosas así. ¿Y tú has visto eso? Ah, muy bien. Durante las peleas, nosotros tenemos una ambulancia y hay paramédicos. Deberían tener un hospital montado, no una ambulancia. Y hay paramédicos, entonces nosotros cuando vemos que hay una emergencia que es real, que necesita que el paciente sea trasladado al hospital, nosotros tenemos a los paramédicos ahí mismo. Entonces, se hace todo por más que es un deporte muy violento, se hace todo con la mayor seguridad. Ok, pero yo te hice una pregunta. ¿Qué fue lo peor que has visto que tú dijiste, wow? Fracturas faciales en varios lados y esas fracturas de pierna, cuando uno ve la fractura, realmente son impresionantes. Más allá de eso, por ejemplo, esta última semana, un muchacho que entrena justamente, él es profesional, que entrena en el gimnasio donde voy yo, estaba peleando una de estas peleas sin guantes y al muchacho le dieron un golpe y le fracturaron el hueso de aquí, le fracturaron la órbita y le fracturaron la mandíbula también, con un solo golpe. Pero se desmadró. ¿Y bueno, cómo se le... Una pregunta, todas estas fracturas tan graves, ¿eso se puede empatar de nuevo? ¿Se le pueden pegar entonces? Sí. Muy bien. ¿Quieres que te dibuje cómo? No. Lo que se hace son, mira, si tú tienes dos piezas, suponte que tienes dos piezas, esta es la mandíbula, y se fractura así. Lo que hay que hacer es alinearlo y después se coloca unas placas de metal entre las dos partes para estabilizarlo. Una vez que se estabiliza, con el tiempo el hueso se va reformando, terminando de fusionar esa fractura. Básicamente eso es lo que... O sea que wow, no, yo he escuchado esto, pero yo me impresiono con algunas cosas que y nuestro cuerpo es tan perfectamente, una máquina casi perfecta que puede regenerar y volver a unirse. Un hueso. Bueno, lo primero que hay que hacer es estabilizarlo. O sea, sí, claro. si los huesos están así,
y tú los dejas así, lo que el cuerpo va a hacer es va a terminar soldando estos dos huesos de esta manera, pero perdiste altura. Entonces lo que hacemos es alinearlos. Si es un hueso largo, por ejemplo, un fémur, lo que se utiliza como un clavo que va adentro del hueso, que va todo por Este es ahí. el cirujano ortopédico que le hace como una carpintería. Básicamente es lo que hacen los cirujanos ortopédicos, que son carpinteros. Nosotros nos reímos de ellos porque Son carpinteros, usan tornillos. tornillo, placa, le dan con el martillo ahí en la sala de operaciones. Una pregunta, de estos atletas que tú has atendido, me imagino que hay algunos que parecen como un robot lleno de metales, ¿cierto? Y vuelven y pelean. ¿Sí? Es adictivo. Es su trabajo. No, espérate. Yo entiendo que se genera mucho dinero, pero en el deporte hay un factor de adrenalina, de éxtasis, de qué sé yo, que quizá en otras profesiones uno no lo tiene porque es una cosa física. Es que yo a veces me pregunto, y de verdad la gente se quiere ganar el dinero así, está bien, 3 millones, yo entiendo, pero están arriesgando su vida. Y cuando te preguntaba qué es lo peor que has visto, ya me contaste. ¿Qué es lo que tú has visto? Que tú dices, este tipo es la bestia. O sea, le dieron y es de hierro. Mira, nosotros vemos muchas peleas donde uno no entiende cómo esta gente sigue peleando, sigue en pie. Hay gente que recibe duro y no se cae y sigue peleando y uno dice, esto es impresionante. Hay un montón de cosas, hay un nivel de adrenalina muy grande. Cuando uno está peleando, cuando uno está practicando, y esto ya me pasa a mí, pues yo te dije que una cosa llevó a la otra, y yo al comenzar a hacer esto, los días que, por ejemplo, sí, uno practica, digamos, de otra manera, ya como un poquito más competitivo, hay una adrenalina extra que uno tiene. Y obviamente uno está protegido, uno trata de cuidar a la persona con la que uno está entrenando. Yo no compito, yo no estoy tratando de destruir a la persona con la que estoy entrenando. Pero los días que uno va un poquito más duro, uno siempre trata de proteger a la otra persona. Pero mismo esos días uno siente un nivel extra de adrenalina. Y yo te voy a ser sincero, yo prefiero, digamos, liberar todo este tipo de estrés, tensión que uno viene cargando por el trabajo, por los problemas que hay, digamos, cotidianos, de una manera así, controlada, de una manera controlada en un deporte que haciendo cosas que quizás son perjudiciales para la salud. Pero se puede bailar para liberar el estrés. ¿Es cierto? No hay que matarse a golpe. A mí de verdad yo me río, pero es porque todo tiene su público, pero yo digo, la gente, o sea, ser un médico porque entras a cirugía es una cosa, pero óyeme, también la responsabilidad. ¿No te ha pasado que tú dices, la vida de esta gente está en mis manos? Porque si tú no paras esa pelea, se puede morir. No tienes esa presión emocional. No, es mi trabajo. O sea, no es una presión emocional, es simplemente mi trabajo y me lo tomo con suma responsabilidad. Uno sabe que muchas veces uno termina parando una pelea y el negocio, porque es un espectáculo, quizás se termina, pero no, ese no es mi problema. Mi responsabilidad es asegurarme que la persona que está ahí peleando vuelva a su casa y vuelva a su familia en buen estado. En el mejor estado posible, ningún buen estado. Llegan desmadrados. Depende. Bueno, es un deporte violento, pero digamos la responsabilidad, mi prioridad, más que el espectáculo. A mí el espectáculo realmente lo tengo dentro de las prioridades, está muy bajito, ¿sí? Comparado con... Personal. ¿Te ha pasado que vas a parar una pelea y alguien no quiere, alguno de los que están peleando, que pasa en todos los deportes, o el manager, el agente, y has tenido que decir, o sea, ¿quién tiene la última palabra para parar una pelea? El médico.
Exacto, punto. ¿Te ha pasado que te has tenido que poner tú los pantalones y decir punto y esto se acaba? Sí, sí. Pero yo les digo, lo que ocurre es cuando uno tiene que entender también qué es lo que está pasando por la cabeza del que está peleando. Eh, en las ocasiones en las que uno tiene que detener un combate por una preocupación médica, cuando uno lo detiene, obviamente el que está peleando, digamos, contento no va a estar. Y lo que te quieren matar, meterte a la jaula y acabarte también. Entonces, imagínate que ellos están ahí en el medio de la pelea y sales tú diciendo, ok, no, listo, se terminó. Al segundo que quieren matar, además del adversario, es a ti. Pero yo los trato de tranquilizar. A veces hay que darles un espacio, ¿sí? Si uno ve que no hay, digamos, un problema grave que requiera la atención inmediata, uno les da un tiempito. Y después cuando ellos se enfrían un poco, ellos te agradecen. O sea, esta gente, por más que es muy violenta, es muy agradecida. Y cuando uno les explica, mira, yo detuve la pelea por esto, esto y esto, ellos te lo agradecen. Después cuando se enfrían te lo agradecen. Yo de hecho tengo un montón de mensajes en el Instagram porque yo les doy seguimiento, yo los llamo al día siguiente o si no tengo el número de teléfono les mando un mensaje por Instagram y les digo, bueno, ¿cómo estás? Tengo un sinnúmero de mensajes de gente que pensé que me iban a matar a mí, que me dicen la verdad, muchas gracias por cuidarme. ¿Ha pasado con algún atleta de estos de la MMA? ¿Cómo que se llama en español? MMA o artes marciales mixtas. Eso, es que se me va. Cuando yo me impresiono con tantas cosas feas, se me va. Hay algunos que son muy guapos, no son feos, pero no me gustan en el ring. Luego de la pelea viene la revisión instantánea o hay que esperar un tiempo. Es en el No, momento. en el momento apenas ellos bajan del ring, depende el lugar donde estás y la promoción. A veces nosotros hacemos el examen al lado del ring apenas bajan y muchas veces terminamos yendo digamos, a los vestuarios después de la pelea un par de minutos más tarde. Si nosotros tenemos algún tipo de duda, nosotros le decimos a ellos que se queden ahí para reexaminarlos un poquito más tarde. Hay lesiones que se manifiestan un poquito más tarde, Por eso. entonces hay que volver a examinarlos. Y no hay lesiones que sería bueno revisarlo 24 horas después, como dicen por ahí en el campo, cuando el golpe se enfríe. Sí. Entonces, esos son los que nosotros los mandamos, les decimos, mira, mañana tienes que ir al hospital, mañana tienes que ir a ver a tu médico primario. Nosotros hablamos no solamente con el peleador, sino con los representantes de los peleadores también. Tratamos y yo, bueno, esos son los pacientes que yo trato de darle seguimiento. Y les mando un mensaje, les digo, bueno, ¿cómo te sientes? Acuérdate, tienes que ir a tal lugar. Muchas veces nosotros los suturamos. Cuando se cortan, nosotros los suturamos ahí mismo, porque es mucho más conveniente para ellos. Y muchos se vuelven a su lugar de origen con, obviamente, las suturas, y a los 5 días, 5 o 7 días se las tienen que quitar. Entonces, obviamente, yo les mando mensaje, les digo, mira, acuérdate que te tienes que quitar los puntos dentro de tantos días. Mi madre, qué trabajito este. ¿Tú lo hiciste porque quisiste o te buscaron? Porque de ponernos, de hacer una cirugía bariátrica espectacular a irte a ser un médico de deportes extremos. Uh-huh. Mira, yo hago lo que a mí me resulta interesante y divertido. Y así lo hago con un montón de cosas. Entonces, yo vi que era algo nuevo. A mí me gusta probar cosas nuevas. Vi que era algo nuevo hacerlo y me gustó. Tengo aquí un invitado en el Zoom que hace ruido y no se acuerda que estoy haciendo un en vivo. Seguimos porque esto es en vivo para mí. ¿Qué tal? Entonces, yo lo sé, lo que pasa es que me parece bien que un médico salga de su oficina, salga del quirófano y ponga en práctica sus conocimientos en otro escenario. Esa es otra sala, esa es otra oficina médica. Y poco se habla de ustedes, no sé si lo sabías.
poco en el deporte se habla del trabajo del médico. Y por eso quise hacer esta entrevista, porque quiero que la gente salga del ring, pero entienda que si no hay un médico, no hay pelea. Punto. Si no hay si no hay dos, por lo menos aquí en el estado de la Florida, si no hay dos médicos para este tipo de eventos, no hay pelea. Es más, te voy a dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, hace más o menos 2 meses estaba haciendo un evento y el evento era televisado para la UFC y tenían que salir en vivo. Y el show comenzaba y ya estaba todo listo para salir en vivo, suponte a las 10 de la noche. Nosotros estamos ahí, no hay paramédicos. No, pero hay que empezar porque ya vamos en vivo, salimos al aire. Y millones de dólares en una producción. Hasta que no estén los paramédicos y la ambulancia ahí afuera, ustedes no empiezan nada. Ustedes le dicen los médicos a todo el mundo ahí adentro, claro. Porque a la que le dan un golpe en menos de 1 minuto y se te murió. Exactamente. Entonces, yo soy responsable de la salud de la gente que está peleando ahí. Entonces, a mí no me importa que tengas que salir al aire, a mí no me importa que hayas gastado millones de dólares. La pelea no empieza hasta que nosotros no tengamos todo lo necesario para proteger a los que están peleando. Me encanta escuchar eso, porque también esos son seres humanos y en el furor de la emoción y la adrenalina hay gente que se le olvidan las prioridades. Yo voy a dejar la entrevista aquí, Luciano, pero quiero que sepan que vamos a seguir entrevistándote. Me debías hacer muchas entrevistas, hicimos unas cuantas durante la pandemia, pero la próxima que te voy a hacer tiene que ver con toda esa parte filantrópica que te ha salido, porque él se ve como un tipo rudo, aventurero, que se aburre rápido, pero tiene su corazón guardado por ahí. Hay una parte del doctor Luciano que la vamos a conocer en otro programa que yo quiero presentar sobre las caras de las personas que de verdad hacen labores por causas benéficas, pero no por lástima ni por pena, sino también por convicción. Él estuvo haciendo algo recientemente, pero yo no lo voy a decir ahora porque no todo se puede decir en el mismo programa. ¿Qué te parece? Dale. Ahorita se inventa engancharse en un parapente con un estetoscopio porque el que se está tirando le puede dar un ataque, cosas así, porque se llaman médicos extremos. Te voy a dar la categoría hoy en este programa de médico extremo, to the extreme medicine. Perfecto, me encanta. Me copiaron la idea de los gringos. Ahora se van a hacer un reality que se llama Extreme Medicine. Me lo voy a hacer yo. Olvídate de eso. ¿Qué te parece eso? Anótame. Extreme Medicine. Muchas gracias, Luciano. Señores, yo les voy a dejar los datos por ahí porque las chicas o hombres que tengamos necesidad de bajar de peso por medio de la famosa cirugía bariátrica, pero cuidado, que es que este médico es un médico certificado en Estados Unidos, tiene aval por no sé dónde, no es una cuestión de estética, es una cuestión médica. Reflujo, que hicimos un programa maravilloso, yo lo voy a repetir en estos días, Luciano, porque me lo pidieron, sobre esas agruras y reflujo y otras cosas que él nos explicaba, que la gente quedó maravillada, y por eso estos programas, que aunque se graban, se pasan, no pierden vigencia, porque definitivamente la salud de nuestro esófago. Ay, yo he aprendido que eso no tiene madre, estoy impresionada. La salud de tu estómago es importante. Y también personalmente lo quiero decir, te quiero dar las gracias, porque Luciano fue una de las personas que me apoyó en un momento muy difícil, cuando uno pierde la fe en la medicina, más no en Dios. Y era cuando mi papá estaba padeciendo el cáncer, que pues se lo llevó, era un cáncer en el área estomacal. Y una de las primeras personas que llamé y que siempre estuvo ahí y que me contestaba preguntas y que no le importaba la hora, es Luciano. Y ahí es cuando usted ve, más allá de una amistad, una vocación. Y lo tenía que decir en público y lo dije. Tengo un agradecimiento eterno. Te debo no sé cuánto, en dinero no es porque no tengo, pero te debo mucho. Y sé que los favores que no cuestan dinero son los más importantes. Y sé que mi papá desde el cielo te lo está agradeciendo también. Gracias, Luciano. Por nada, un placer.
Un placer. Chao. Nos vemos la próxima. Mira, espérate, voy a tratar de ir a una pelea en Miami de MMA, pero voy a estar... Avísame, yo te llevo. ¿Ok? Y si me da un heart attack, ya tú sabes, me revive. Nos vemos. Chao. De la impresión. Será hasta una próxima. Thank you, Luciano. Bye bye. Y con toda esa adrenalina y toda esa información, espero que hayamos aprendido en este programa, porque yo misma, hablando con el médico, hablando con el atleta, uno ve otro lado de la historia que a veces solo vemos cuando suceden algunos incidentes. Pero qué bueno, vamos a aplaudir el deporte sano, el deporte que lleva a entretener y a no maltratar. Vamos a ver el valor que tienen las personas que trabajan alrededor de estos atletas para que ellos tengan su mayor rendimiento y cuidar su salud física, emocional y mental. Muchísimas gracias y será hasta una próxima entrega. Chao.